Serie Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. En ella está escrita la misma palabra de Dios, y es por ello que tiene el poder de conmover fuertemente la mente de las personas. La lectura de las Sagradas Escrituras afecta tanto nuestras emociones como nuestro espíritu, porque es el manual divino de la vida que Dios entregó a los hombres para que tengan plenitud. Un estudio realizado por el Centro de Conexión Bíblica de los Estados Unidos nos revela un asombroso resultado del efecto que causa para el cerebro humano la lectura de la Biblia. Este estudio fue realizado tomando una muestra de 40.000 personas de un rango de edad muy amplio que va desde los 8 años a los 40. En un principio, el objetivo del estudio se enfocó en conocer cómo las personas interactuaban con las Sagradas Escrituras. Pero en medio de la recopilación de los datos, los investigadores descubrieron algo que resultó finalmente ser el punto principal del estudio. El descubrimiento sorprendió grandemente por la diferencia que existe en cuanto a la cantidad de días que los lectores dedican a leer la Biblia por semana. Para los que leen una vez por semana, no se ven prácticamente efectos en el cerebro, caso que podría darse cuando el pastor da lectura en una reunión dominical, por ejemplo. Cuando los creyentes leían de 2 a 3 veces por semana, ya comenzaba a verse una señal, como si fuera el latido del corazón. Algo comenzaba a suceder, pero de todas formas, el análisis neurológico mostraba poco desarrollo y actividad neuronal. Pero lo más impactante ocurrió cuando se conoció lo que pasaba con los que leían la Biblia al menos 4 veces por semana. Aquí se generó un salto repentino en los resultados, pues se evidenció una gran actividad neuronal. Esta cantidad de veces hizo que el efecto de la Biblia sobre el cerebro aumente asombrosamente, evidenciando que no hay una relación gradual o lineal en la cantidad de veces, sino que se produce un efecto exponencial sobre la influencia de la palabra de Dios en las personas al leer por lo menos 4 veces en la semana la palabra. Pero veamos cuáles son los increíbles cambios que se registraron en la conducta de las personas. En la vida diaria se generan diferencias sustanciales. Por ejemplo, el sentimiento de soledad se ve reducido a un 30%. El problema con la ira también cae a un 32%. La amargura, en cuanto a los problemas que pueden producirse por las relaciones familiares, bajan a un 40%. El alcoholismo disminuye a un 57%. El estancamiento espiritual, que nos hace alejar de Dios, también se ve reducido a un 60%, en tanto que el contacto con la pornografía cae un 61%. Todo esto ocurre cuando las personas dedican mucho tiempo en la lectura bíblica. Pero además de ayudarnos en todas estas cosas, leer la palabra de Dios asiduamente
hace que nuestra fe aumente un 200% y nos hace que el discipulado y el servicio a Dios aumente en un 230%. No se puede negar que la lectura cambia al ser humano, porque entrega diferentes elementos que nos hacen evolucionar en la vida en distintos aspectos. La Biblia genera grandes transformaciones en el ser humano. No obstante, a diferencia de otros libros, la palabra de Dios requiere que sea leída con fe y de forma constante para que los consejos del Altísimo se renueven. Los pensamientos en el cerebro son creados por asociaciones. Estas se conectan con las palabras y viene íntimamente ligado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Es por eso tan importante lo que leemos. En el libro de Josué, capítulo 1, versos del 8 al 10, está escrito: medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas, pues, miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La lectura de la Biblia hace que nuestro cerebro responda y reaccione de muchas maneras. De acuerdo al estudio realizado por el Dr. Michael Ferguson, en donde los investigadores escanearon y estudiaron los cerebros de personas religiosas, se comprobó que mientras los creyentes practicaban actividades espirituales como la oración y la lectura de las Escrituras, sucedían cosas muy interesantes en el cerebro. Este estudio encontró que había 3 regiones del cerebro que eran las más activas durante estas prácticas. Ellas son el lóbulo de atención frontal, la corteza prefrontal media y el núcleo accumbens. Mientras los creyentes edificaban su vida espiritual, se liberaban altas cantidades de dopamina que corrían por el cuerpo mientras se leía la Biblia. La dopamina es un neurotransmisor natural que es especialmente importante para la función motora del organismo y que es conocida como la hormona de la felicidad. Este sentimiento tan reconfortable es un factor fundamental por el cual, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, se logran cambiar ideales y creencias de forma radical en las personas. Todo este impacto va desembocando en modificaciones del comportamiento. Los sujetos cambian día a día y uno de esos cambios está directamente ligado a la oración, como una respuesta emocional a través de la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. La lectura de la Biblia incentiva además a buscar compartir ese pensamiento junto a una comunidad con ideas afines, como ocurre en las congregaciones cristianas, lo que produce un aumento de esas emociones. Entonces ocurre que cuanto más se concentra en una creencia, con el tiempo ésta se hace más fuerte, llegando incluso a colocarse en el primer lugar de los pensamientos. Es muy interesante que la forma en la que percibimos a Dios en la Biblia será la forma en que veamos a los demás. Como por ejemplo podemos decir que si entendemos que Dios es amoroso y misericordioso con el hombre, es hora que aumente nuestra cantidad de amor y compasión y se vea reflejada hacia el prójimo. Pero por el contrario, un pensamiento de que el Dios de la Biblia es distante o rencoroso puede aumentar las emociones negativas dentro de nuestro cerebro, lo que de alguna u otra forma afectará los pensamientos y acciones. Ya el salmista escribió en Salmos 1 del 1 al 3: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos
alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia, Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, 8 y 9. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33 y 34. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 21 al 24. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7, 22. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1, 1 al 3. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6, 63. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se ha hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Está escrito en el libro de la vida. ¡Sí, Señor! Aquí está el lugar prometido. Has vencido, has cumplido, has hecho mi voluntad. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Desnudo me vestiste, en la cárcel me visitaste. Enfermo me consolaste, aquí está tu galardón. La corona incorruptible que mi Padre ha preparado para aquel que sea fiel. La corona incorruptible que mi Padre ha preparado para aquel que sea fiel. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549 2625 57 1302 o más 549 2625 45 1082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones.